Hola, bienvenidos. Soy Carlos Mendoza, el conductor del Aullido del Miedo. Hoy, exploraremos la inquietante historia del caso Mijangos. Claudia Mijangos, una vez reina de belleza en Mazatlán, Sinaloa, vio su vida dar un giro trágico al convertirse en una de las asesinas más polémicas de México. Su romance con el padre Ramón en una escuela católica desató una cadena de eventos que culminó en la impactante pérdida de sus 3 hijos. Suscríbanse al canal para no perderse detalles aterradores y den like al video. Prepárense para sumergirse en el abismo del miedo. Comenzamos. El caso Mijangos es una tragedia que se desarrolló en la vida de Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro. Nacida el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, Claudia fue reina de belleza en su ciudad natal y luego se trasladó a Querétaro, donde formó una familia junto a su esposo Alfredo Castaños y sus 3 hijos, Claudia, Ana y Alfredo. La historia toma un giro trágico cuando Claudia Mijangos, ya en una posición económica acomodada gracias a una herencia, decide inscribir a sus hijos en una escuela católica. En este lugar, conoce al padre Ramón, un hombre de 1.90 metros con ojos azules, y comienza un romance con él. El director de la escuela, el padre Rigoberto, se entera de la relación y convoca a Ramón y Alfredo para abordar la situación. Esto lleva a la decisión de Ramón de abandonar a Mijangos debido a sus votos religiosos, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. La noche del 23 de abril de 1989, el matrimonio de Alfredo y Claudia está en crisis. Discuten y Alfredo quiere que su esposa regrese, pero ella confiesa su relación con el padre Ramón y la pelea empeora. Después de la discusión, Mijangos se queda sola con sus hijos. Durante la noche, ocurre una tragedia que dejará una marca indeleble en la historia de México. Las autoridades encuentran la escena del crimen en la casa de la familia Mijangos. Hay al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. 3 cuchillos de cocina son hallados, y solo 2 de ellos están limpios. En la habitación de las hermanas Claudia y Ana, se encuentra el tercer cuchillo. Ambas niñas están recostadas en la cama, sin vida. El ataque, según los peritos, duró 3 horas. La amiga de Mijangos, Verónica Vázquez, es quien encuentra los cuerpos. Mijangos, en sus declaraciones, niega los asesinatos y la discusión con su esposo. Posteriormente, las autoridades realizan estudios psicológicos que revelan que Mijangos sufre de epilepsia y tiene una personalidad paranoide. El psiquiatra Armando Fonseca la diagnostica con un episodio psicótico en el momento de los asesinatos. Durante el proceso penal, se considera la salud mental de Mijangos, y finalmente, se dicta una condena de 30 años de prisión. La mujer es internada en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, donde permanece recluida durante 32 años. El 24 de abril de 2019, Mijangos es liberada al cumplir su condena, pero 2 personas esperan fuera del centro penitenciario para recibirla. La historia de Claudia Mijangos, la Hiena de Querétaro, está marcada por la tragedia y la enfermedad mental, dejando preguntas sobre la naturaleza de los crímenes que cometió y la justicia que recibió. Después de pasar 32 años en prisión, Claudia Mijangos es liberada el 24 de abril de 2019. 2 personas esperan fuera del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan para recibirla. Mijangos, de 66 años, sale de la prisión con su cabello rubio y un semblante que deja entrever los estragos del tiempo y la reclusión. La anciana con tinte pelirrojo que la acompaña es la única familiar dispuesta a hacerse cargo de ella. Mientras tanto, la sombra de la Hiena de Querétaro sigue proyectándose sobre la sociedad mexicana. Los periodistas se agolpan para obtener sus primeras declaraciones después de décadas, y la población no olvida los horrendos crímenes que cometió. Sin embargo, a pesar de su liberación, la pregunta que persiste en la mente de muchos es, ¿Claudia Mijangos está realmente rehabilitada? La mujer, ahora en libertad, se enfrenta al desafío de reintegrarse a una sociedad que la recuerda como una asesina. La noticia de su liberación revive la trágica historia de aquella madrugada de 1989. Mijangos, en sus escasas declaraciones, insiste en que durante el episodio de los asesinatos, escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban acabar con la vida de sus propios hijos, considerados por ella como demonios que la alejarían del padre Ramón. La atención mediática sobre Mijangos despierta la curiosidad y la inquietud en la sociedad mexicana. ¿Cómo será su vida después de la cárcel? ¿Podrá encontrar la redención o sucumbirá nuevamente a sus trastornos mentales? Las 2 personas que la esperaban fuera del centro penitenciario la llevan a un lugar que será su nuevo hogar. ¿Encontrará la paz y la estabilidad, o será presa de las sombras del pasado que la acechan? Mientras Claudia Mijangos inicia su vida fuera de prisión,
la leyenda de la hiena de Querétaro continúa su curso, dejando en su estela interrogantes sobre la naturaleza del mal, la capacidad de redención y el peso de la enfermedad mental en la historia de una mujer marcada por el horror que ella misma provocó. La historia aún no ha llegado a su fin, y el destino de Claudia Mijangos queda suspendido en un delicado equilibrio entre el pasado y el presente. En el año 2019, el caso Mijangos se convirtió en el foco de atención de un programa de historias paranormales a nivel nacional e internacional. Dos expertos en lo paranormal, una mujer y un hombre, decidieron adentrarse en la casa abandonada de Mijangos, buscando respuestas y explorando los oscuros rincones de aquel lugar marcado por la tragedia. Al llegar a la casa en la colonia Jardines de la Hacienda, el equipo de investigadores pudo sentir una extraña energía en el ambiente. Aunque los crímenes habían ocurrido décadas atrás, la presencia de Mijangos aún parecía impregnar las paredes, como un eco de su pasado violento. Los reportes de sombras, murmullos y la sensación de que algo no estaba bien se intensificaban a medida que se adentraban más en la casa. El hombre, con su equipo de detección de actividad paranormal, registraba fluctuaciones de energía en diferentes puntos de la casa. La mujer, más sensible a lo espiritual, afirmaba percibir la presencia de entidades que parecían querer comunicarse. En la habitación de las hermanas Claudia y Ana, donde perdieron la vida de manera trágica, la temperatura bajaba notablemente y una sensación de pesadez llenaba el aire. Al llegar a la escalera, lugar donde se encontró Alfredo sin vida, los investigadores se encontraron con una sorpresa macabra, marcas en la pared que parecían formar palabras. Las cámaras del programa capturaron imágenes de estas extrañas inscripciones, y la mujer del equipo aseguró que sentía una presencia intensa, como si los niños intentaran comunicar algo. La experiencia paranormal se volvía más intensa a medida que avanzaban hacia la habitación de Mijangos. Allí, entre susurros apenas audibles, la mujer afirmó sentir la influencia de algo más oscuro y malévolo. La temperatura descendió drásticamente, y la figura de Mijangos, aunque ausente físicamente, parecía manifestarse de alguna manera en el ambiente. Mientras los investigadores continuaban explorando, la casa de Mijangos abandonada se convertía en un escenario en el que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza misteriosa. La leyenda de la hiena de Querétaro parecía trascender los límites de la realidad, llevando consigo una aura de oscuridad y misterio. El programa de historias paranormales estaba decidido a desentrañar los secretos ocultos de la casa Mijangos. Pero, a medida que avanzaban en su investigación, la línea entre lo sobrenatural y lo terrenal se volvía cada vez más difusa. El destino de Claudia Mijangos, liberada después de décadas en prisión, seguía siendo incierto, y la influencia de su trágico pasado persistía en la atmósfera de aquel lugar marcado por el horror. La historia continuaba desplegándose en un intrigante tapiz de lo paranormal y lo humano. Los investigadores avanzaron cautelosamente por los oscuros pasillos de la casa Mijangos, capturando cada rincón con sus cámaras y dispositivos de detección paranormal. A medida que se adentraban más en la morada marcada por la tragedia, las experiencias inquietantes se multiplicaban. Llegaron a la habitación de las hermanas Claudia y Ana, y allí, entre susurros apenas audibles, la voz de una niña parecía resonar en el aire. «Ayuda, mamá me está lastimando», susurraba la voz, sumergiendo a los investigadores en un escalofrío inexplicable. Los ojos de los expertos se encontraron, compartiendo un gesto de incredulidad ante lo que sus oídos habían captado. El hombre del equipo revisó sus dispositivos de detección, buscando explicaciones racionales, pero los resultados eran desconcertantes. Fluctuaciones de energía inexplicables, temperaturas que descendían abruptamente y un sentimiento de presión en el ambiente indicaban que algo más allá de lo terrenal estaba ocurriendo. A medida que continuaban explorando la casa, las voces de los niños parecían perseguirlos. En cada rincón, resonaban los ecos de una noche trágica. La mujer del equipo, más sensible a las energías espirituales, afirmaba sentir la desesperación y el miedo de los pequeños. Al llegar a la escalera, el lugar donde se encontró Alfredo sin vida, las marcas en la pared se volvían más evidentes. Palabras escritas en un lenguaje indescifrable, como si los mismos muros fueran testigos mudos de la tragedia que ocurrió allí. La sensación de que los niños buscaban justicia se intensificaba. La presencia oscura que la mujer había mencionado en la habitación de Mijangos se tornaba más palpable. La temperatura bajaba de manera notable, y sombras danzaban en las esquinas de la habitación. En ese ambiente cargado, el equipo experimentaba la dualidad de enfrentarse a lo sobrenatural y, al mismo tiempo, a la realidad brutal de los crímenes cometidos por la hiena de Querétaro. La experiencia paranormal llevaba a los investigadores a preguntarse si las almas de los niños continuaban atrapadas en ese espacio, buscando justicia o, quizás, solo buscando ser escuchadas. La casa Mijangos, en su aparente abandono, resonaba con historias no resueltas y susurros de un pasado que se negaba a ser olvidado.
Mientras los investigadores se adentraban aún más en la oscuridad de la casa, la pregunta flotaba en el aire: ¿era posible liberar a esas almas atormentadas o estaba destinada a ser un eterno recordatorio de una tragedia que perduraba en el tiempo? La leyenda de la hiena de Querétaro continuaba revelando capas más profundas de misterio y horror, desafiando a aquellos que intentaban desentrañarla. Después de realizar el ritual para ayudar a las almas de los niños, la casa Mijangos parecía más tranquila. El ambiente, aunque aún cargado de tristeza y dolor, mostraba signos de calma. Los investigadores, con la incertidumbre en sus ojos, sintieron que algo había cambiado en aquel lugar marcado por la tragedia. Al salir de la casa, el equipo del programa de televisión entrevistó a los vecinos de la zona, quienes compartieron sus experiencias de manera anónima. Los relatos dejaron entrever que el aura siniestra de la casa no pasaba desapercibida para la comunidad. Los vecinos afirmaron que por las noches, en el segundo piso de la casa Mijangos, se percibía una sombra moviéndose por las ventanas sin vidrios. Los lamentos, como ecos de un pasado tormentoso, resonaban en la oscuridad nocturna. Los testimonios anónimos pintaban un cuadro perturbador que sugería que la liberación de las almas de los niños no había erradicado completamente la presencia sobrenatural en la casa. La sensación de que la tragedia aún perduraba, aunque de manera más tenue, dejó a los investigadores y a los espectadores del programa con un nudo en el estómago. Los expertos, mientras revisaban las grabaciones y datos recopilados durante la investigación, sentían que la casa Mijangos aún guardaba secretos sin revelar. La dualidad entre lo paranormal y lo humano se manifestaba de manera palpable, y la pregunta sobre si las almas de los niños finalmente habían encontrado paz o si aún quedaban asuntos pendientes flotaba en el aire. A medida que la historia de la hiena de Querétaro continuaba su curso, la casa Mijangos se convertía en un punto de interés no solo para los investigadores sino también para aquellos que, desde la distancia, percibían la tristeza atrapada entre sus paredes. La leyenda persistía, desafiando la línea entre lo tangible y lo sobrenatural, llevando consigo un misterio que aún se resistía a ser completamente revelado. Claudia Mijangos fue recogida del centro penal por una supuesta sobrina, cuya identidad y relaciones familiares eran un misterio para muchos. Los reportes periodísticos indicaban que había sido trasladada a una residencia psiquiátrica en México, donde se esperaba que recibiera el cuidado y tratamiento adecuados para su condición mental. La mujer que alguna vez fue conocida como la hiena de Querétaro se sumía en la oscuridad de la atención médica especializada, fuera del alcance de los ojos curiosos y de la prensa sedienta de detalles sobre su vida. Mientras tanto, la casa Mijangos en Querétaro continuaba en abandono, como si los lamentos del pasado aún resonaran en sus paredes. Los vecinos mantenían sus distancias, evitando acercarse al lugar que alguna vez fue testigo de un horror inimaginable. La dualidad entre lo tangible y lo paranormal seguía alimentando la intriga de quienes conocían la leyenda de la hiena de Querétaro. En la actualidad, el paradero real de Claudia Mijangos se perdía entre las sombras, manteniendo su destino en un halo de misterio. Las especulaciones y rumores circulaban, pero la verdad sobre su vida después de la liberación se desvanecía en la nebulosa del tiempo. La mujer que había pasado más de 3 décadas tras las rejas, pagando por crímenes cometidos en un episodio psicótico, quedaba en el olvido de la sociedad. La historia de Claudia Mijangos se desvanecía lentamente, como las huellas de un pasado oscuro que se diluían en el viento. La casa Mijangos, marcada por el abandono y la tragedia, se convertía en un testigo silencioso de una leyenda que había llegado a su fin. Sin embargo, la sombra de lo inexplicable persistía en las noches oscuras, y la memoria de aquellos que perdieron la vida en aquel lugar resonaba como un eco lejano en el tiempo. La leyenda de la hiena de Querétaro se despedía entre susurros, dejando a la imaginación de quienes la conocieron la tarea de desentrañar el enigma de una mujer atormentada y de unos niños cuyas vidas fueron cegadas en una noche trágica. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la leyenda de la hiena de Querétaro, una historia real que sucedió hace décadas. Soy Carlos Mendoza del Aullido del Miedo. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de misterio y emociones. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal para más contenidos paranormales. Denle like al video y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué otras historias les gustaría explorar en futuros episodios? Estamos aquí para adentrarnos juntos en el oscuro y fascinante mundo del miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio.